muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del día martes 14 de febrero del año 2023 con la conferencia Guadalajara y Guillermo García Oropeza, Conjunción de Nostalgias, a cargo de nuestro consocio, el ingeniero Francisco Javier Hernández Larrañaga. Y esta conferencia tiene especial carisma, si me lo permiten, porque no solamente el ingeniero evocará a la Guadalajara, uno de sus temas que más le apasionan, sino sobre todo que nos hará recordar a uno de nuestros queridos amigos, el maestro Guillermo García Oropeza, cuya pluma extrañamos, pero sobre todo cuya amistad sentimos que cada día es necesaria recobrar en esta Guadalajara que se va diluyendo. Por lo cual, me permito solicitar a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech tenga bien llevar la conducción del orden del día y agradezco a las personas que nos siguen también en nuestros formatos digitales. Gracias. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de la sesión a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. En el segundo punto, en la presentación del Presidium, contamos con la presencia del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, el ingeniero Francisco Javier Hernández Larrañaga, consocio y conferencista, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En el tercer punto, me permito presentarles a nuestro conferencista. El ingeniero Francisco Hernández Larrañaga estudió en la Universidad de Guadalajara, en donde egresó con el título de ingeniero mecánico electricista. En 1995, con motivo del 10º aniversario de los sismos de 1985 y bajo los auspicios de Biohaco Pública, los sismos del 85 en la Ciudad de México, reflexiones en su 10º aniversario, una perspectiva crítica. En 1996 es cofundador en Jalisco del Consejo Nacional de Organismos No Gubernamentales. En 1997 publica La exclusión del orgullo, tesis que sustenta el derecho de las organizaciones no gubernamentales mexicanas a definirse como tales. En el 2001 publica Guadalajara, Identidad Perdida, libro de 400 páginas que es un recorrido por los símbolos de la identidad tapatía que se ha perdido irremediablemente en la indolencia y el desinterés de sus habitantes y autoridades. En el año 2003 publica El Teatro Principal de Guadalajara, La Leyenda Olvidada, el libro de 190 páginas que recorre la historia de un teatro histórico y centenario, mismo que fue cerrado y demolido a fines de la década de 1930 y olvidado desde entonces. En 2004, junto con la maestra Sara Velasco, forma parte del equipo dirigido por el doctor Estrada Faudón, que publica Retrocediendo sobre mis pasos, libro de 255 páginas que relata episodios autobiográficos del doctor Estrada. En 2005, junto con la maestra Sara Velasco, edita 6 números de la serie Muestrario de Letras en Jalisco. En 2006 ingresa a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco con el trabajo de ingreso La Batalla de la Mojonera, Enigma de Traiciones. En 2008 publica Una vez, un barrio, libro de 384 páginas que reseña la vida íntima de un barrio, es decir, su microhistoria en sus coordenadas definidas del tiempo y del espacio. En 2011 edita La Escuela Normal de Jalisco, que 50 años no es nada, una historia de su generación y su relación con esta institución con motivo del 50 aniversario del ingreso de la generación de maestros. En 2012 ingresa a la Sociedad Patrimonio Cultural de Occidente AC, en donde encabeza varios proyectos culturales y ha dirigido varias investigaciones históricas de la ciudad y su región. Entre otras cosas, ha realizado diversas colaboraciones para artículos publicados en la Gaceta Municipal de Guadalajara. En 2018 ingresa al Seminario de Cultura Mexicana Corresponsabilidad Guadalajara con el trabajo de ingreso Elena Padilla, una pianista prodigio tapatía. En 2014 y 2018 realizó la reedición del libro Guadalajara, Identidad Perdida. Ahora pasamos a la participación de nuestro conferencista. Por favor, ingeniero.
Bueno, buenas noches a todos. Me da mucho gusto regresar a este espacio en el que tantas veces estuvimos reunidos con grandes conferencistas y participamos de la inteligencia de tantos que extrañamos, como el doctor Estrafadón, como Rubita Chávez Queijo, como Guillermo. Sí, pero lo que pasa es de que de alguna manera estamos regresando después de esta crisis pandémica y cuesta mucho trabajo regresar a la normalidad, a aquella normalidad que tenías. El tema de hoy, Guadalajara y Guillermo García Oropeza, conjunción de nostalgias, parece un poco rebuscado, pero está deliberadamente nombrado primero por la fecha del aniversario de la Fundación de Guadalajara, 481 me parece, ¿verdad? Según lo comentábamos, y el recuerdo del extrañado amigo Guillermo García Oropeza, que fue uno de los guadalajarólogos más importantes del fin del siglo XX y de principios del siglo XXI. Primero que nada, quiero confesarles que una vez que recibí la invitación a participar hoy, tuve titubeos, porque como dice mi amigo el profesor Hugo Márquez, los años nos alcanzaron, y nos alcanzaron con una carga de limitaciones que cada día se cargan más, es decir, la vista ya no se puede usar mucho tiempo, se cansa rápido, las manos ya hay que resistir embates de una especie de reumatismo, y pero sobre todo la mente que nos empieza a jugar con episodios de confusión mental cada vez más seguidos. Entonces pensé realmente agradecerlo y no seguir adelante con el trabajo, pero por otra parte también pensé que sería un gran privilegio saber cuándo es la última vez que participa uno en esto, porque será un recuerdo que va uno a atesorar, ¿no? Porque pues sí es difícil prepararse, uno ya no puede uno leer, pero la tentación de recordar perfectamente este momento, esta última participación, terminó por vencerme y gracias a eso aquí estoy. Muchas gracias. Me gustaría empezar, como vamos a hablar de Guadalajara o de una parte de Guadalajara en las coordenadas del tiempo y el espacio, me gustaría empezar con una reflexión que se hizo en aquel libro hace casi 25 años de Guadalajara, Identidad Perdida, que es curiosamente vigente, es válida, es como si fuera actual. Si me permiten, son un par de párrafos nada más, no es nada cansado, si me permiten. Dice: como todas las ciudades, Guadalajara ha estado sujeta a una evolución constante e interminable, marcada por modas y tendencias temporales. Fue coto casi exclusivo de la influencia española durante más de 4 siglos. Sin embargo, a partir del despertar del siglo XX, con el embate italiano de los Chiostris y de los Corsis, me va a disculpar, pero la pronunciación no sé, me voy a acoger a lo que permite que ya podemos pronunciar como se escribe en español, ¿verdad? Empezó la diversificación de su estilo rígidamente español, matizado con algunas novedades afrancesadas, confinadas en una cuadrícula igualmente estricta. Las viviendas empezaron a abandonar sus céntricos asientos para emigrar a las lejanas colonias, al mismo tiempo que renunciaban al estilo del patio central, transformándolo en un patio frontal o perimetral, entonces exótico para los tapatíos. Simultáneamente, el advenimiento del automóvil transformaría todo lo transformable y le imprimiría el aspecto de la ciudad un nuevo rostro. Ya nada sería igual. Pero no solo llegó el estilo florentino y milanés a hacerle frente a la influencia francesa que se despedía junto con don Porfirio. La sangre fresca de una incipiente y talentosa arquitectura tapatía se empezó a manifestar. Un siempre atormentado Guillermo de Alba, con Alfredo Navarro Branca, entre otros, vino a renovar la generación pionera encabezada por don Ambrosio Ulloa, y después vendrían los místicos Pedro Castellanos y Rafael Ursúa.
como preparando el escenario para que manifestara su genio la máxima figura de la arquitectura tapatía de todos los tiempos, Luis Barragán. Al mismo tiempo, Ignacio Díaz Morales, con la creación de la Escuela de Arquitectura y sobre todo con la diversidad y la capacidad de los maestros que la formaron, imprimiría su sello a todo lo que vendría después. Entre todos perfilaron la personalidad y la identidad de una ciudad que, no obstante, se pierde día con día. La falta de una cultura conservacionista parece ser el principal obstáculo para la preservación de los estadios y perfiles urbanos que conforman esta identidad. Hasta aquí la cita de ese libro. Y aquí regresamos a ese sentimiento de orgullo que tenía el tapatío de ser de Guadalajara, cosa que constató a mediados del siglo XIX don Guillermo Prieto, cuando se le ocurrió preguntarle al primer dramaturgo romántico de México, don Fernando Calderón, se le ocurrió preguntarle que de dónde era originario. Y Fernando Calderón, con una especie de falsa modestia, dijo: soy de Guadalajara, aunque me esté mal el decirlo. Era como que no debía presumir que era de Guadalajara, era el orgullo de ser tapatío. Guadalajara, ciudad clara, la ciudad clara, que es algo que menciona y siempre mencionó mucho Guillermo García Oropeza. En Guadalajara se admiraba mucho a los literatos españoles, y cada que venía alguno de ellos, pues lo festejaba mucho, lo recibía. En 1918 vino don Francisco Villespesa, y lo recibieron en la estación de ferrocarril, lo denominaron el gallardo príncipe de la poesía castellana. O sea, estaba muy, muy bien recibido, y le organizaron saraos, fiestas, y estuvo muy contento. Él venía a dar un par de conferencias al Teatro de Gollado, pero pues se la pasó aquí de primera. La ciudad le encantó, dijo que era la ciudad que más se parecía a la Andalucía española. Admiró a las mujeres que desde entonces tenían fama de ser hermosas aquí en Guadalajara, y cuando partió, en agradecimiento, le dedicó una obra poética a Guadalajara, donde la llamó precisamente Guadalajara, la ciudad clara. Fue varias estrofas, me voy a permitir leer una sola nomás para que vean cómo mencionaba a Guadalajara como ciudad clara. Dice: Guadalajara, Guadalajara, la ciudad clara, que resplandece como un tesoro en los cristales de una laguna, bajo el sol eres de nieve y oro, de azul y plata, bajo la luna. Y volví a repetir: Guadalajara, la ciudad clara. Eso le dio pues una especie de apodo a Guadalajara, porque se han referido muchos a ella como Guadalajara, la ciudad clara. Sin embargo, la ciudad clara se ha transformado a través del tiempo, ha sufrido muchas transformaciones, y nadie como el arquitecto Daniel Vázquez Aguilar, por cierto amigo mutuo de Guillermo y mío, nadie ha expresado como él cómo debe ser el proceso de transformación de una ciudad, que no se debe de estancar, pues la modernización es inevitable. Pero yo no he oído, nunca he leído a nadie más que haya escrito tan certero el modo como se debe transformar una ciudad. Y él decía más o menos lo siguiente: se requiere hacer, en palabras de Daniel Vázquez Aguilar, se requiere hacer estas transformaciones de manera racional, pensada, prevista, ordenada y controlada, con criterios definidos y sistemas eficientes de control, derivados de una adecuada valorización, y que se decida qué conservar y por qué, y qué transformar y cómo. Maravillosa explicación. En Guadalajara no ha sido así, seguía diciendo. La inadecuada cultura generalizada
y predominante de ciudadanos y gobernantes han permitido y fomentado la sustitución indiscriminada, así como la desvalorización de lo tradicional y lo natural que se han venido perdiendo inexorable e irremediablemente. Yo no he leído una mejor descripción de cómo se debe hacer una transformación de una ciudad. Estos antecedentes forman el marco, pues, de la charla de hoy, que está dedicada a una parte de la nostalgia de la ciudad de mi niñez, porque hay demasiados ángulos por donde se le puede entrar a la Guadalajara de antes, pero yo lo voy a referir a la Guadalajara de mi niñez. Miren ustedes, yo llegué de 2 años a un barrio que estaba en una cuadra de la calle Juan Manuel, entre entonces Progreso y Colonias, ahora es Ramón Millán y Clemente Orozco. Estábamos a una cuadra del obelisco a Pedro Buceta, pero entonces al parecer estaba dedicada a Andrés Figueroa. Ahorita les voy a platicar por qué creo eso. Y la ciudad se terminaba a escasos 5 cuadras al poniente, se terminaba en la calle de Unión, que se convertía en la nueva carretera Zapopan, que sustituía aquella que estaba por la antigua calle de Manuel Cambre, que es diagonal precisamente porque sigue el camino donde se encontraba con la garita de Zapopan, que según yo estaba donde ahora está el lienzo de los Cermeño, por ahí, por esa zona. Pero se cambió a la calle de Unión, que era la nueva carretera por donde se llevaba a la Virgen de Zapopan, y volvía a unirse en el primer puente, que sigue existiendo afortunadamente, con reminiscencias virreinales. Es un puente todavía, el segundo puente ya desapareció desde hace mucho. Desapareció, pero en el tiempo de lluvias se sorprenden los del estacionamiento porque se les vuelve a inundar cuando le taparon, quién sabe por qué, ¿verdad? Bueno, después de ese límite estaba conformado por la unión de las calles de Juan Manuel y San Felipe, que se unían en aquel tiempo en la calle de Pedro Buceta, la actual calle de Pedro Buceta. Ahora se unen una cuadra más hacia el centro, en la calle de Andrés Terán, porque se expropió una manzana y se amplió el jardín y todo. Pero después de esa conjunción de la calle de San Felipe y Juan Manuel, que por cierto conservaron su nombre cada una, es decir, la acera norte se llamó San Felipe siempre y la acera sur se llamó Juan Manuel, aunque era una sola calle. Después de la calle de Unión, de la avenida Unión, estaba lo que seguía, era una especie de camino muy elemental, que era el camino a la venta del astillero. A los lados de ese camino no había más que el llano. Lleno, eso sí, de canchas deportivas, de fútbol y de béisbol, pero no había más que llano. Y el triángulo que se formaba con la unión de las calles de Juan Manuel y San Felipe, que se iba haciendo más angosto hacia llegar a la calle de Unión, tuvo un desarrollo pues muy curioso, un desarrollo arquitectónico o urbanístico, diría yo, que se llamó el Boulevard Andrés Figueroa. Yo no lo conocí como tal, como con ese nombre, pero si el general Andrés Figueroa falleció en 1936 en funciones de ministro de Guerra y Marina, se le hizo ese honor porque había estado aquí como jefe de armas de la zona militar, o no sé, de la zona, no sé cómo, pero él participó en contra de los cristeros, igual que el otro general que tenía su residencia, que no sé si se quedó con la residencia de los Tessier, pero ahorita regresamos un poquito con él. Entonces, ese fue el general Andrés Figueroa. Pero yo no sé si precisamente por haber combatido a los cristeros, que se olvidó deliberadamente ese bulevar. No lo conocí con ese nombre, pero sí conocí la urbanización, que era más o menos los camellones, que sigue más o menos ahora la Plaza de la República, pero que tenía un mosaico del que le llamamos ahora de Guadalajara, que son 4 cuadritos, 2 rojos y 2 grises, no sé si lo recuerden. Y estaba eso en todos los 3 camellones que había entonces, y al terminar había una especie de espejo de agua, que por cierto
hubo periodistas que se quejaron de que nunca hubo agua. Entonces seguía como el modelo al gran obelisco, al enorme obelisco de Washington con su enorme espejo de agua. Creo que está dedicado a Lincoln, pero era a la escala de Guadalajara, más o menos siguiendo ese modelo, un obelisco y un espejo de agua. Había unas bancas semicirculares muy grandes en la parte ancha del camellón, que como desgraciadamente había establos todavía. De hecho, la última parte de la hacienda de Leal, que creo que por eso le llamaban la haciendita de Leal, estaba precisamente en la confluencia de Unión y San Felipe. Y esa haciendita de Leal fue lo que le dio el nombre a la garita de Leal, que yo ya no alcancé a conocer, pero que estaba a un lado del Hospital de San Camilo, cuyo edificio sigue existiendo, aunque ahora convertido en una casa de descanso, como le llaman ahora a lo que le llamábamos asilo de ancianos. El edificio existe todavía, es un edificio muy noble, y yo no recuerdo, porque dicen de que estuvo pegado a la garita, pero por un lado yo recuerdo haber visto mapas con una estancia muy grande que pudo haber sido la garita, pero del lado derecho había arcos como las garitas, la garita de San Andrés, las garitas que había inclusive en la Agua Azul. Había un edificio que iba a ser garita, pero no fue, supongo yo que iba a ser la garita de Chapala, pero no terminó en garita. Ese edificio del Hospital de San Camilo tenía enfrente también una escuela federal que todavía existe, que se llama Escuela Federal de Leal, que conocíamos como la Escuela del Caracol. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de su perímetro estaba uno de los caracoles, que son esas escaleras de caracol para bajar hasta los pasajes subterráneos, los acueductos subterráneos, y que ese es el que había construido Pedro Buceta. Y de ahí viene el por qué se llama la calle Pedro Buceta, y el obelisco se fue poco a poco endosando en honor de Pedro Buceta en lugar del general Andrés Figueroa. Por cierto que yo en mi niñez, pues eran los terrenos de mi niñez, íbamos mucho ahí, veíamos en las calles el nombre de Pedro Buceta. Durante muchos años duraron los letreros como Padre Buceta. Hasta los muchos años lo corrigieron, pero no, él era un lego franciscano, no era sacerdote. Y por cierto, ese conjunto de establos con aquellas bancas a donde íbamos los niños de aquel entonces, alguna vez fue el escenario de un evento trágico, porque se salió una de las reses bravas y parece ser que atacó a un niño que estaba comiendo caña. Yo no lo vi, no fui testigo, pero supimos todos en el barrio de la tragedia. Posteriormente, con el tiempo se convirtió en la Plaza de la República, y ahora los fines de semana se usa para compraventa de antigüedades, y le han llamado ya la Plaza del Trocadero, o el Trocadero simplemente. Eso era el Boulevard Andrés Figueroa. Y como les digo, el límite de la ciudad estaba a 5 cuadras de nosotros. Con el rumbo al norte, el límite, aunque no estaba tan cercano, no estaba muy lejano. Era más o menos en lo que ahorita sería la Avenida Niños Héroes. Y esa la conocí yo en aquel tiempo, debe haber sido en 1949, 1950, porque la glorieta de Niños Héroes estaba en construcción. Y a mí y a un niño vecino, la sirvienta de su casa, nos llevaba en una excursión ya lejana hasta cerca del monumento a los Niños Héroes, a algo que se ha convertido en algo mítico para mí. Era una casita de arena. Ahí nos llevaba la sirvienta. Y era una casita de arena, sería una cabaña de madera con arena de haber sido de playa, porque buscábamos conchitas. Es uno de los recuerdos profundos de mi infancia. Pero una de mis frustraciones ha sido que he buscado la famosa casita en fotografías de cuando se estaba construyendo la glorieta de los Niños Héroes, pero no la encuentro, y no he oído a nadie que comparte el recuerdo de la casita de arena.
Pero esa casita de arena, esas excursiones, me dieron la oportunidad de conocer pues nada menos que lo que sería la Avenida Lafayette, porque no era la Avenida Lafayette. De hecho, la primera cuadra que estaba entre Juan Manuel y Justo Sierra era muy angosta y de casas pues medianas de tipo regional, nada del otro mundo. Pero al seguir rumbo al sur, pues llegábamos a lo que fue el magnífico edificio de la Escuela de Artes Oficios originalmente, después el Colegio Salesiano del Espíritu Santo, después Colegio Italiano, y después fue expropiado para construir ahí para convertirla más bien en la Escuela de Aviación. Esa Escuela de Aviación era un edificio bastante digno que iba desde Justo Sierra hasta Morelos, cerraba la calle de Hidalgo y de fondo tendría apenas quizás un poquito más de la mitad de lo de su frente, la construcción. Pero la huerta sí llegaba casi hasta la calle de Unión, unos 15 o 20 metros antes. Esa sí la conocí muy bien porque como niños se podía uno meter a la huerta por muchos lados y como niños íbamos a jugar, a hacer travesuras hasta que nos descubrían los soldaditos que cuidaban y salíamos corriendo con cierto peligro porque el terreno con respecto a la calle era como de más de 1 metro, entonces chiquillos era un buen brinco que corriendo pues había posibilidades de algún accidente. Y eso fue, digamos, el exterior lo conocí perfectamente bien, porque también enfrente todavía existen unas plazuelas, entonces estaban dedicadas a Pino Suárez y a Francisco I. Madero, no me acuerdo cuál. Pero tenían unos monumentos bastante grandes y con un busto arriba, uno era de Madero y el otro de Pino Suárez, que desaparecieron con todo y monumento, los bustos, pues quién sabe dónde estarán. El interior de la Escuela de Aviación, sí conocí algunos de sus patios en ocasión de que hubo una exhibición de avioncitos de control remoto, medio raro porque estaban amarrados a un alambre pero los controlaban el motor y la velocidad con alguna cajita, y por eso conocí los enormes patios interiores de la Escuela de Aviación. Precisamente donde terminaba la construcción, atrás se hizo una calle, una privada que va de Justo Sierra, Morelos, y con el nombre de Escuela Militar de Aviación. Ahí marcaba hasta dónde llegaba el edificio. Siguiendo hacia el sur, bueno, pues llegábamos ni más ni menos que a la confluencia de las calles de Vallarta y Lafayette, ya Vallarta y Lafayette, con aquellas emblemáticas construcciones que sí conocí, la Villa Normandía, que esa sí era como de una manzana, que originalmente era de los Cusino, ahora me regreso a pronunciar como se escribe. Después fue de los Snyder, que eran los cerveceros, creo que terminó siendo el propietario Javier García de Quevedo. El Chorros de Oro, eso decía el arquitecto Daniel, no sé de dónde sacaron eso, pero le decían Chorros de Oro. Parece ser que fue el último propietario. Terminó la casa demolida y como muchas otras durante mucho tiempo, durante meses, siendo un estacionamiento, hasta que a los años se construyó ahí el Banco de Comercio y ahora no sé qué banco será. En contraesquina estaba la espectacular Casa Bell, que así se le conoció, porque ahí vivió durante algún tiempo la familia Bell, aunque ya sin don Ricardo. Don Ricardo Bell ya había muerto hacía como 10 años en Nueva York, pero ellos llegaron y alquilaron esa casa. Y se le llamó la Casa Bell, pero fue construida por un industrial suizo, don Juan Nigg, que fue realmente el que construyó con proyecto del arquitecto Chiostri, no sé cómo se pronuncia, que construyó varias fincas. Y por cierto, lo criticaban los arquitectos incipientes de entonces, porque decían que él había construido las casas a través de un catálogo de residencias europeas. Decían, bueno, es lo que decían, pero pues la casa era espectacular, era una escalinata, yo también la alcancé a conocer, una escalinata exterior maravillosa, y un jardín espectacular también.
eran las dos fincas, según yo, las más espectaculares de Guadalajara en aquel entonces. La otra finca, la de los Sternberg, no la recuerdo, es la que estaba, digamos, cruzando de la Casa Bell, cruzando Lafayette, y la otra, la casa de los Castellanos Lambley, esa sí la recuerdo, y sí recuerdo haberla conocido, aunque no era tan espectacular, más bien era modesta para estar en el sitio donde estaba, que es donde después se construyó el edificio del Canal 58 y ahora es sede de una universidad. Continuando un poquito hacia el sur de las fincas que recuerdo, en ese recorrido que nos llevaba esta sirvienta hacia la casita de arena, pues estaba la Villa Diegues, el chalet Diegues, que ese sí también lo conocí, porque después se convirtió, creo que en el merendero Gemo, de Nevería Gemo, algo así, y en funciones de ese restaurante Nevería, la conocí alguna vez, un par de veces. Era un proyecto, pues un excelente proyecto del arquitecto Guillermo de Alba, pero igual se demolió y hasta la fecha sigue siendo un estacionamiento vacío para automóviles. Es un poquito lo que decía el arquitecto Daniel Vázquez Aguilar, que hay que saber qué sustituir, cómo y cuándo, ¿verdad? De hecho, casi enfrente estaba también que me gustaba mucho, la Villa Tessier, que después la adquirió el otro general, que no sé si me acuerdo del nombre, Ferreira, el general Ferreira, pero hacía originalmente de industriales textileros, también de comerciantes, y era una villa, pues a mí me gustaba mucho, sobre todo porque tenía un gazebo muy bonito, que el que ve una imagen se va a ver lo armoniosa que era. Por cierto, que el edificio principal de esa casa todavía existe, nomás está cubierto de construcciones aledañas y no se conoce porque han perdido, como muchas, aquel techo medio como de medieval, ese techo, pero como eran de madera, quedan ya muy pocos, quedan 2 o 3 de esos, pero está irreconocible, pero todavía existe la fábrica de la casa principal. Un poquito más para allá estaba el famoso Castillo Manzano, que es tan espectacular, pero se me hace raro que yo no lo recuerdo. Fue al final propiedad de aquel personaje de los charros, don Andrés Barba, pero no recuerdo haberlo visto. Se me hace raro porque era demasiado espectacular como para no recordarlo. Enfrente, bueno, todavía existe lo que se llamaba el chalet Gerard, no sé, pero está totalmente intervenido, destrozado por un centro nocturno que es de los rumberos de Cuba o no sé qué. No puedes verlo. Sí, yo no tengo nada contra eso, pero sí contra el destrozo, pues, de la finca, que tenía una terraza maravillosa que todavía está totalmente destruida. Nadie lo ubica. Igual pasa con la residencia que fue de los Sáenz Aldrete, que está un poquito, creo que es con Mexicalcingo, Lafayette y Mexicalcingo, y que está, pues no lo ubicas porque está totalmente rodeada por una chelería. La casa de los Maisterra, bueno, se convirtió en esa cosa rara de las Ramblas, un centro comercial que un poquito desangelado, que no se ha establecido bien. Y después, bueno, llegamos ya lo que es la glorieta de los Niños Héroes, y entonces, no muy lejos de lo que fue la garita de Santana de los Negros, que estaba más o menos, según lo ubico yo por los planos, casi frente a lo que es el templo de San Luis Gonzaga, que es más o menos donde termina o donde culmina la calle principal de la colonia del Fresno, que era el camino a Santana de los Negros. Es decir, el camino sí lo conocí, la garita no. El camino sí lo conocí hasta que llegábamos a ver el camino en Campo Traviesa, pero no lo recuerdo. Esos eran los recorridos que hacíamos a la famosa casita de arena y por los cuales conocí
ahí la avenida Lafayette, o que, bueno, ahora sería la que fue un pedazo de la calle Aspeitia, después la calle Lafayette, y ahora Chapultepec, o para los chavos, Chapo, lleno de chelerías. El regreso, nos regresamos por la misma calle, más o menos hasta la calle Libertad, donde ya estaba la incipiente urbanización de la colonia americana, y después de la colonia Reforma. A veces nos íbamos por la calle de Progreso, y a veces por la calle de Colonia, casi siempre por la calle de Progreso, lo que me dio oportunidad también de conocer pues la Villa Clementina, que todavía existe muy deteriorada. Fue primero sede del consulado alemán, construida por el promotor de la colonia francesa, don Ernesto Fuchs, y en contraesquina de ese colegio estuvo la casa, podríamos decir, la casa muestra de la colonia francesa, que fue donde vivió algún tiempo don Ernesto Fuchs. Después se cambió ahí cercas, y esa casa donde él estuvo, en la contraesquina en Hidalgo, en la contraesquina de este colegio, después fue una casa armoniosa de la familia Arregui a la Torre, creo que del ingeniero don Paco Arregui, pero igualmente se desocupó, se deshabitó, se depauperó, y ya terminó demoliéndose. Ahorita está en construcción una torre muy alta, porque la torre grúa con la que la están construyendo está muy alta, va a ser muy alta. En la siguiente cuadra, que era Justo Sierra y Progreso, ahora Ramos Millán, estaba la casa, ya desaparecida por cierto, de la familia Asnis Capetillo. Ingeniero Wisnes fue del ingeniero que construyó el ferrocarril La Chapala, y que la construcción empezaba en la hacienda de los Capetillo. Ahí se conoció con la hija de don Manuel el Grande, y vieron ahí algún tiempo una casa que era bonita, muy al estilo de don Ernesto, y que yo la conocí ya sin ellos, pero sí platicaban los vecinos que iba el torero Manuel Capetillo a visitar. No sé si era su hermana o su tía, la verdad no sé, pero sí platicaban que lo veían ahí. Yo conocí la casa, pero ya como una vecindad, ya muy deteriorada, hasta que fue demolida y se hizo ahí un condominio de 3 pisos. Enfrente la casa todavía existe, que fue la casa de don Galdino Flores, papá de Gabriel Flores, la gloria de Jalisco. Ahí estaba, y bueno, sí lo veíamos nosotros de niño, como en la noche se desvelaba, pintaba toda la noche, yo creo que dormía en el día, Gabriel, pero ahí veíamos sus pasos. Don Galdino Flores era tequilero, tenía la hacienda de Santa Quiteria, y allí almacenaba barricas de tequila. Por eso el olor también me recuerda mucho al pasar por ahí, el olor a tequila era de don Galdino Flores. A veces nos íbamos por la calle como les digo, de colonias, y ahí la única casa que recuerdo interesante era la de Vallarta y Colonias, donde ahora está un banco. Y la única casa que era espectacular, pero que ya no existe, que estamos hablando realmente de cosas que ya no existen, que era la casa de los Tolentino, una de las 2 familias que tuvo el gobernador Tolentino. Y por cierto, uno de los hijos se casó con una de las bellezas de mi barrio, con Irma Yolanda Guerrero Avitia, ya fallecida ahora, pero ahí vivía. Y la casa no se me olvida, porque además de ser una casa bonita, elegante, de los chalets de entonces, tenía pavos reales que desplegaban y eso es un recuerdo que no se me pasa. Ahí, bueno, todavía está lo último que queda de ahí, que todavía existe, pero tiene años desocupado ya. Era pues aquel palacete, aquella villa que fue de los Fernández del Valle, que terminó como funeraria y ahorita está desocupada, ya tienen por lo menos un par de años, muy deteriorada. Temo que vayan a salir con que un sabadazo ya no exista. Pero, pues, no. ¿Qué se puede hacer cuando no se puede hacer nada, verdad? Ese era, digamos, el límite poniente. Empezamos con el límite poniente, fuimos al límite sur, y al límite norte, pues no
No lo conocí mucho porque era un barrio, una colonia obrera. Las casitas todavía se ven por ahí, muchas sin cochera, era para bicicletas si acaso. Y si acaso recuerdo la calle ancha que va de la calle de Reforma a Angulo, por Ramos Millán. Ahí había espacio y se ponían carpas de títeres, juegos mecánicos. Sí, las carpas de títeres ahí las conocí yo, no sé si todavía existen, yo creo que ya no existen. Y había juegos mecánicos siempre con su stand de tiro al blanco, una pequeña rueda de la fortuna, unas peligrosísimas sillas voladoras que eran peligrosísimas, ¿sí? Y había una cosa que recuerdo muy grato porque le llamaban la Casa de la Risa. Era una especie de columpio gigantesco que tenía cupo para unas 10, 12 personas, que se mecía, pero estaba cubierto como una caja de tela que giraba para un lado o para otro. Entonces el efecto de que estás tú haciendo, y eso pues era totalmente mareado, era espectacular. A mí me gustaba mucho, pero salía uno totalmente mareado. Como les decía ahí, no conocí mucho el límite. Seguramente en ese tiempo, estamos hablando de 1949, 1950, debe haber estado por ahí de la calle de Jesús García, no más, que es de donde partía precisamente la diagonal de Manuel Cambre, que es donde empezaba el camino a Zapopan. Yo supongo que el camino a Zapopan era independiente porque del camino a la venta del astillero, porque cuando la batalla de la Mojonera, las tropas del general Corona pernoctaron junto a la Basílica de Zapopan, o sea, se fueron por ahí, porque yo creo que no había una carretera por donde pasar los cañones y todo eso, por acá, entonces se fueron por allá. Esos eran, digamos, los límites del barrio. El final del poniente muy cercano, el final del sur no tanto, pero sí cercano, y al final al norte, bueno, pues a la calle de Jesús García. Eso fue, digamos, los recuerdos de mi niñez en el barrio. Aparte de eso, bueno, fuera del barrio, sí me tocó conocer el bosque de Santa Eduviges, que era, se iba uno, ingresaba uno, pasaba uno por la caja del agua, la casa del agua, que todavía está ahí el edificio, y por la actual calle de Arcos entraba uno al bosque de Santa Eduviges, pasaba uno las vías y estaba un arroyito a cielo abierto que tenía, creo, no sé si tenía agua, pero no sé si era por tiempo de lluvias o por qué, pero tenía poca agua, y cruzaba uno en el carrito y a días de campo que eran atractivos en cuanto a que eran muy perfumados, pues ya un bosque de eucaliptos, ¿verdad? Pero el bosque era muy monótono, porque según me explicó después el doctor Estrada Faudón, que los eucaliptos producen unas enzimas que no permiten que haya más follaje, más otras especies arbóreas. Una cosa interesante. Si recuerdan cómo platicaba el doctor Estrada Faudón de bote pronto, te decía los nombres científicos y todo. Bueno, pues uno a poner cara de que le entendía, ¿verdad? Y sí mencionó eso de que a mí me extrañó, el bosque de Santa Eduviges, que es uno de los bosques que debimos de haber cuidado, y es donde por ejemplo, chocaba Daniel Vázquez Aguilar con el arquitecto Luis Barragán, porque el fraccionamiento de Jardines del Bosque fue un desarrollo pensado por Luis Barragán. Eso no se lo perdonó nunca. No, yo creo que Memo no se enteró de eso, si no lo hubiera agarrado de... También me tocó conocer, y eso sí es milagroso, lo que era la presa del Agua Azul, la presa o el lago del agua, no sé cómo llamarle, pero lo conocí, me acuerdo que me paré, me llevaban mis hermanos, yo estaba muy chiquillo, y me acuerdo que me paré al filo al límite, todavía con patos, con aquella isla, y todavía había lanchas. Yo creo que al poco tiempo se fue, y debe haber sido también por ahí de 1949, 1950.
Creo que al poco tiempo, no tengo ubicada la fecha exacta de la desecación del lago, pero yo creo que ha de haber sido por ahí. Y otra cosa que conocí fuera del ahí cerca del Lago Azul, conocí el hospital inglés de los ferrocarriles, que era una construcción muy bonita, tipo inglés, que se demolió cuando se cambió después a la confluencia de Chapultepec y Washington, que ahora se convirtió en el hospital, parece ser que ya es del Seguro Social, ¿verdad? Eran cosas que recuerdo de la niñez, y uno de los recuerdos más claros que tengo, porque mi madre era de la Ciudad de México y le gustaba mucho ir al Templo de la Merced, a ningún otro templo del centro, al Templo de la Merced, porque le recordaba a los templos de la Ciudad de México. El templo, no sé si lo recuerdan ustedes, que tiene unos grandes cuadros a la entrada. Son 4 grandes cuadros con milagros de la Virgen de la Merced, representaciones que a mí me impresionaron porque son medios árabes, son medios musulmanes, ¿no? Una cosa así. Y mi madre me llevaba ahí, y eran los tiempos que había dos tipos de camiones, de primera y de segunda. Y según yo recuerdo, el de primera costaba 25 centavos y el de segunda 10. Y éramos expertos, mi madre y yo, en hacernos disimulados, y el camión que venía era de primera, quién sabe qué tanto inventábamos, hasta que pasaba el de segunda, que era más barato. Por cierto, que también una cosa que recuerdo, que en aquellos camiones había un cilindrito de vidrio donde el chofer checaba lo que se depositaba, lo del pasaje, y le llamaban marimba porque lo checaba y le daba vuelta y caía. Y nos bajábamos en la calle de Reforma y caminábamos al Templo de la Merced. Y a la salida del Templo de la Merced, yo de las cosas que tengo grabadas es que se estaba trabajando ya en la cabecera de la Cruz de Plazas, en el estacionamiento, pero estaba una casa que no podían expropiar, que era propiedad de los Assad, que uno de ellos era maestro especialista en el juicio de amparo, maestro de la Autónoma. Entonces no podían con él, tuvieron que negociar finalmente y pagársela, no se la pudieron expropiar. Y estos Assad eran los mismos dueños del Palacio de los Cañedo, y ellos fueron los que lo demolieron. Esa sí no se la podemos achacar al arquitecto Díaz Morales, porque esa la demolieron ellos antes para hacer un edificio que duró muy poquito. Ese fue su castigo. Y aquí es donde nos cruzamos, o nos empezamos a cruzar con Guillermo García Oropeza, porque Guillermo García Oropeza fue un crítico de ese proyecto de la Cruz de Plazas. Él tenía una posición ambigua con respecto al arquitecto Díaz Morales. Por una parte decía que el respeto que le tenía a la arquitectura era gracias al maestro, así le decía él, al maestro Díaz Morales, pero por otro le criticaba que haya sido el autor del proyecto de la Cruz de Plazas y el impulsor de la modernización de Guadalajara con el gobernador González Gallo. Esta Cruz de Plazas, se construyó, se terminó de demoler la cabecera, que era lo que sería el jardín. Originalmente se llamaba, ¿cómo se llamaba? El de los Laureles, el jardín de los Laureles, ¿verdad? Así se llamó originalmente, ahora creo que se llama Plaza Guadalajara. Y demolieron las 2 manzanas que estaban entre la parte trasera de Catedral y el Teatro de Gollado, con muchas fincas muy antiguas y muchas señoriales, pero no el Palacio de los Cañedos, que esa demolición se la deben a los Assad. La Plaza de Armas ya existía, y la otra ala fue donde estaba el Templo de la Soledad y el antiguo edificio de Correos, que había sido un edificio histórico, pero que no tenía mucho que ver con el arzobispo Garibay Rivera. Creo que fue con el beneplácito de él el que se haya demolido esa iglesia. Pero decía Guillermo García Oropeza que gracias a la Cruz de Plazas, o que la Cruz de Plazas tuvo el curioso efecto, y esta es una anécdota que me gusta repetirla porque él la platicaba muchas veces. Decía que la Cruz de Plazas tuvo el efecto de que la catedral se pudo apreciar por los 4 vientos.
y es decir, por los 4 puntos cardenales. Y que gracias a eso cualquiera, pero cualquiera, podía apreciar en 3 dimensiones lo fea que era la pobrecita. Bueno, lo decía como una crítica arquitectónica, porque él estaba orgulloso como símbolo de identidad, porque fue nuestro primer símbolo de identidad, la catedral, los alcatraces al revés, ¿verdad? Pero desde el punto de vista arquitectónico, no, porque parece ser que, bueno, las alcatraces al revés fue un pegoste que se hizo después, entonces eso es lo que decía él sobre la Cruz de Plazas. Guillermo García Oropesa, para entrar en es decir, ya que lo empezamos a nombrar, nació aquí en Guadalajara, según recuerdo, el año de 1937, me llevaba 7 años, y era hijo de una familia materna, decía él, materna, norteña y nómada, y era hijo único, lo que me provocó, decía él en sus propias palabras, una niñez de lo más neurótica. Él se decía que era un norteño pobre en el exilio, y uno de sus recuerdos era de parecer que su mamá trabajaba en ferrocarriles o algo así, y hablaba mucho de los ferrocarriles. Era un tema que era muy recurrente en él, seguramente por lo que veía en su casa. Guillermo García Oropesa se recibió de arquitecto en la Escuela de Arquitectura, que todavía no era facultad, creada por Díaz, el arquitecto Díaz Morales. Conoció a los grandes maestros que trajo Díaz Morales, pero en palabras de Sara Velasco, dice que no fue un arquitecto constructor de edificios y casas, que fue más bien un constructor de relatos, y en eso tiene razón. Y comentábamos un poquito antes en la previa, que su ingreso al mundo editorial fue con 2 libros cortos que son en realidad uno: Encuentro en Ámsterdam y La balada de Gary Cooper, que son libros de culto, si es que alguien tiene la fortuna de encontrarlos. No sé si aquí en la biblioteca, no sé, no. Okay. Y así empezó en el mundillo de Memo pertenecía, como yo, y lo cito descaradamente, a esa inmensa minoría, junto con el arquitecto Daniel Vázquez Aguilar, a esa inmensa minoría que creíamos que se le podía regresar a Guadalajara lo que una vez fue, el esplendor que alguna vez tuvo. Pero lo decía como si fuéramos un grupo de ilusos, pues, ¿no? Que creíamos que le podíamos regresar, pues no eran conscientes de la realidad, ¿verdad? Perteneció a esta benemérita institución donde ingresó en 1995, creo, con un trabajo de ingreso que se llamó Confesiones de un Guadalajarólogo, nada más adecuado y perfecto, ¿verdad? Que decía que era un tema que era al mismo tiempo encantador, pero absolutamente inútil para tratar de defender a Guadalajara de los bárbaros. Él empezó tuvimos varios proyectos, trabajamos en varios proyectos en conjunto, pero el último de los proyectos ya empezó él a tener problemas de salud. Empezó a tener problemas de salud y empezó a relegar los proyectos. Memo le gustaba mucho el tequila blanco y el buen vino generoso.
lo degustamos mucho en un lugar medio mítico, muy cerca de los límites de la colonia francesa, que llamamos Zapotlanejito por alguna razón. Y ahí había reuniones de grandes amigos, entre ellos Aurorita Chávez Geijo, don Luis Sandoval Godoy, el doctor Estrada Faudón, que por cierto ahí es donde Aurorita Chávez Geijo le enseñó a decir malas palabras al doctor Estrada Faudón. Ustedes se acuerdan qué propio era y dejó de serlo. Y fue fuente de muchas anécdotas, de un punto de partida de muchas anécdotas divertidas que ellos tuvieron. No sé si recuerdan la vez que los encerraron en una patrulla, sí. Y disfrutaron mucho los últimos tiempos que estaba bien, porque también el doctor empezó también a tener problemas graves de salud, tuvo un problema vascular y empezó, al final lo llevaban en silla de ruedas y yo ya no sabía si se comunicaba con nosotros o no, pero decía el ingeniero que sí nos reconocía y que sí lo disfrutaba, y él insistía en llevarlo todavía. Ahí es donde también Aurorita Chávez Geijo, que era todo un personaje, no sé si la recuerdan, es donde sorprendió a Memo con aquel rumor de que Maximiliano no había muerto en el Cerro de las Campanas, sino que su hermano masón, Juárez, lo había exilado en Centroamérica, donde Maximiliano vivió feliz el resto de su vida, lejos de la loca de la emperatriz Carlota. Y era un rumor, le sorprendió a Memo, porque Aurorita ya ves cómo lo platicaba todo con mucha gracia, y bueno, pues le sorprendió a Memo. Nos llegó a acompañar inclusive el doctor Joaquín Moreno Villa, llegó a ir con Celia ahí a esas reuniones que eran muy especiales, donde la mesa la presidía la amistad incondicional y ultranza, ¿verdad? Memo aspiraba a curarse de su obsesión por Guadalajara y su gente conocida, y creo que lo hizo, creo que lo logró con aquel libro que hizo, Los benditos caprichos, donde usó a personajes reales con nombres ficticios, y él alguna vez me develó algunos de quién era fulano tal, semana tal. Algunos se pueden decir, otros no, ¿verdad? Pero ahí como que se desquitó, no sé, porque él tenía esa obsesión de Guadalajara. Y también era muy objetivo en su crítica. Le tocó presentar ¿cómo estamos de tiempo? Perdón. 5 minutos. Ok. Le tocó presentar el libro de Amanecer después de las tempestades, vida y obra y trascendencia de Garibay Rivera. Pero en la presentación dio un repaso a las atrocidades de la Iglesia, y delante aunque le reconoció el haber sido el causante del templo del expiatorio, que dice que fue obra y empujado por ya el cardenal Garibay Rivera. Esa vez estaba ahí el cardenal Sandoval Íñiguez, que era especialón, hizo cara fea, pero pues a Memo no le importó mucho, y fue el preámbulo. ¿Se acuerdan que hubo un desencuentro ahí, que el gobernador le quería regalar 90 millones de pesos del erario público a la Iglesia de los Mártires, pero ahí creo que fue el punto de partida donde empezó la reacción, y creo que no lo permitieron. No sé qué pasaría, pero él estuvo en contra de eso. Cuando Memo llegó a la tercera edad, a la horrenda tercera edad, decía, la muerte dejó de ser algo ajeno, algo lejano, y decía que siempre iba a estar ahí presente discretamente,
espero que la vida, aunque disminuida, mientras dure, sería una opción maravillosa. Él empezaba ya a estar enfermo. Empezamos a tener que abandonar proyectos. El último proyecto lo abandonamos precisamente ya por su salud. Fue en uno que participaba Sara Velasco, él, y lo dirigía el arquitecto Carlos Irigoyen Baro. Pero se quedó en la nada porque, aunque lo visitábamos y él decía, tenía esperanzas de reponerse, de recuperarse, y decía, lo recuperamos en cuanto salga de esta. En cuanto salga de esta. Pero no, eso no ocurrió. La enfermedad le fue ganando terreno. Lo visitamos, se quedó confinado primero a su casa, luego a su recámara y luego a su cama. Y cuando lo visitábamos, pues ya era muy, muy triste. Salíamos con el corazón oprimido y el recuerdo de viejos y mejores tiempos. Todo terminó el 28 de agosto de 2019. Memo, aquel norteño, pobre en el exilio, extendió sus alas y dejó por fin el valle de la ciudad de sus afanes. Me emociona pero descanse en paz, añorado amigo, descanse en paz. La Guadalajara de mi niñez. Perdón. Agradecemos la intervención del ingeniero Francisco Javier Hernández Larrañaga. Muchísimas gracias. Y también agradecemos la presencia de los socios, asociados, amigos e invitados aquí en nuestra casa sede y en nuestros medios digitales. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga entrega del reconocimiento. No cabe duda que escuchar al ingeniero Javier Hernández Larrañaga es recorrer esa Guadalajara idílica y que tanto nos hizo emocionarnos, no solamente por lo que expresa, sino por el sentimiento. Y estoy seguro que el espíritu del maestro García Oropesa, sin duda alguna, flota, si no en el aire, si en el tequila que degustaremos. Por lo cual, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento al ingeniero Francisco Javier Hernández Larrañaga por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Guadalajara y Guillermo García Oropesa, Conjunción de Nostalgias, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 14 de febrero del año 2023, firman al calce la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz en calidad de presidente. En los avisos, el jueves 16 de febrero a las 20 horas, el capítulo juvenil presentará la conferencia El Homo diluvi testis, los fósiles y su interpretación, a cargo de nuestro invitado, el biólogo Ricardo Aguilar Alonso. El martes 21 de febrero a las 20 horas se presentará la conferencia Francisco Godínez y el panorama musical jalisciense de fines del siglo XIX, a cargo de nuestro invitado, el maestro Eduardo Escoto Robledo. A continuación los invitamos a un convivio que tendremos para seguir conversando con nuestro conferencista aquí en nuestro patio. Muchas gracias. Y como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura. Agradezco a todas las personas que nos acompañan, tanto en formato presencial como en virtual, en este 481 aniversario de la Guadalajara, la Guadalajarita que muchas veces decía el maestro García Oropesa, que era tan aburrida en diversiones públicas y tan abundante en rezos. Por lo cual, siendo hoy 14 de febrero del año 2023, clausuramos los trabajos de esta sesión académica. Muchas gracias, muy buenas noches.